Pasamos ahora a ver el antígeno agudo y la glomerulonefritis aguda. Lo más frecuente es la glomerulonefritis postinfecciosa. Es importante que no cualquier antígeno, no cualquier infección, gracias a Dios, puede producir una glomerulonefritis. Hay que tener unas determinadas características, y esas características que más frecuentemente las reúnen es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. De hecho, antiguamente se pensaba que era el único, aunque se han visto brotes de postinfecciosa asociados a otros gérmenes. Lo más frecuente aún así sigue siendo el beta hemolítico del grupo A y que esté en faringe o en piel. Una vez que empezamos con la infección, si no se controla de forma muy rápida y dejamos que progrese, pase un cierto número de tiempo y lleguemos a un número de colonias, lo que se produce es que aunque controlemos la infección van a quedar una serie de determinantes antigénicos en nuestro plasma. De forma que tras un periodo de latencia y que no sabe muy bien por qué se produce, estos determinantes antigénicos inducen la formación de inmunocomplejos y la activación del complemento. Activación del complemento que se produce por la vía alterna. Los inmunocomplejos que se han ido formando, si recordáis al principio, decíamos que cuando predominan los antígenos sobre los anticuerpos, los inmunocomplejos van a ser pequeños. Eso ocurre al principio de la infección. Tenemos gran cantidad de determinantes antigénicos y estamos empezando con la síntesis de anticuerpos, por lo tanto podemos imaginar inmunocomplejos pequeños. Según va aumentando la síntesis de anticuerpos y poco a poco los antígenos que tenemos van disminuyendo, pasaríamos a inmunocomplejos medianos y finalmente inmunocomplejos grandes, porque la infección ya se curó. Estamos hablando de que todo esto se produce en torno a 1 a 3 semanas después de haber tenido la infección, y una faringitis no suele durar 3 semanas. Por lo tanto, el número de antígenos que vamos a tener en nuestro plasma va a ser limitado. Por eso es muy cambiante el tamaño de los inmunocomplejos. Y además no hay que olvidar la activación del complemento. Si llevamos todas estas alteraciones que estábamos viendo a nivel periférico, es decir, la formación de inmunocomplejos y la activación del complemento sobre el esquema del glomérulo, por partes vamos a ver. Lo primero, tenemos activación del complemento, que va a actuar sobre la célula endotelial, activando la célula endotelial y activando la síntesis de factores quimiotácticos que van a atraer polimorfonucleares que van a pasar al interior del glomérulo. Por otra parte, dentro de los inmunocomplejos, lo primero que se formaban eran inmunocomplejos pequeños. Por lo tanto, vamos a tener lo primero depósitos subepiteliales, posteriormente depósitos subendoteliales y después depósitos mesangiales. Estos depósitos mesangiales, como siempre que tenemos depósitos, vamos a hablar de proliferación mesangial y van a aumentar la síntesis de matriz mesangial. Pero no hablaremos nunca de proliferación mesangial, porque además de esta proliferación mesangial vamos a tener los polimorfonucleares de los que hablábamos y el acúmulo de polimorfonucleares y de macrófagos que van a aumentar mucho la celularidad de todo el espacio endocapilar. Es más, muchas veces llegamos a no ser capaces de distinguir las luces de los capilares. Si vemos una biopsia, lo que es evidente no es proliferación mesangial, es una gran proliferación de todo el espacio endocapilar. Va a estar gran proliferación de aumento del endotelio, del mesangio, matriz mesangial, más los infiltrados de polimorfonucleares y de monocitos de los que hablábamos. Por eso en algunos casos también se llama glomerulonefritis exudativa, por esta presencia de polimorfonucleares. Y en algunos casos podemos llegar a no ver las luces de los capilares. La inmunofluorescencia, de lo que me van a hablar, es de un patrón de cielo estrellado, que correspondería con todos los depósitos que hemos estado viendo: depósitos granulares de inmunoglobulinas y de C3, mesangiales, subepiteliales y subendoteliales. Pero me falta un dato importante, que es lo que refleja esta fotografía del microscopio electrónico, que son unos depósitos de un material electrodenso en la vertiente epitelial de la membrana basal, que es lo que corresponden a los HAMS, serían jorobas. Estos parece que lo que reflejan es que ha habido una solución de continuidad de la membrana basal, con activación en la vertiente subendotelial del complemento, que va poco a poco rellenándose la hendidura que se ha hecho, la rotura, hasta que el complemento protruye por el espacio subepitelial. Es decir, parece que debajo de cada joroba lo que tenemos es una rotura de la membrana basal.
Y vamos a ver lo que me está diciendo este glomérulo, qué clínica va a producir. Por una parte tenemos lesión mesangial, que produciría hematuria, tenemos alteraciones de la membrana basal, subendotelio y subepitelio, que me producirían gran proteinuria, y además tengo disminución del filtrado glomerular. Esta disminución del filtrado glomerular lo que me va a condicionar es una retención de agua, con clínica de hipertensión, de edemas, de insuficiencia cardíaca, incluso podría llegar al edema agudo de pulmón. Y además va a hacer que la proteinuria no sea tan evidente, no sea nunca en un tranco nefrótico, suele ser una proteinuria de 1 o 2 gramos día, y que la hematuria puede ser hematuria o puede ser incluso simplemente microhematuria. Y todo esto lo que conforma es la clínica del síndrome nefrítico. Nefrítico podemos igualarlo a una situación de gran inflamación en el interior del glomérulo. Y otro dato importante que solemos encontrar son alteraciones hemodinámicas. Recordamos que estaban los polimorfonucleares, que estaban obstruyendo prácticamente los capilares. Vamos a encontrar alteraciones hemodinámicas con sodios en orina bajitos, con fracciones de excreción de sodio bajitas, que luego más adelante, cuando se vea el fracaso perrenal, pues va a ser lo mismo y reflejan una situación de alteraciones hemodinámicas con hipoperfusión renal. En cuanto al tratamiento, como decíamos al principio, es importante el tratamiento precoz de la infección faríngea para evitar que se produzca la glomerulonefritis. Una vez que la tenemos instaurada, el tratamiento es exclusivamente sintomático. Si tenemos hipertensión, si tenemos edemas, pues diuréticos, fármacos antihipertensivos y diálisis en algún caso en el que no sea suficiente lo anterior, pero nada más. Porque lo más importante es que la evolución, como teníamos un número delimitado de antígenos, una vez que se gasta este pool de antígenos, va a terminarse la glomerulonefritis. Lo normal es que desaparezca la hipocomplementemia en torno a 2 meses y las alteraciones del sedimento pueden durar hasta 6 meses. La hematuria en algunos casos puede durar más, incluso 1 año, 2 años. Pero si la hipocomplementemia va más allá de los 6 meses o las alteraciones del sedimento más allá de los 6 meses, lo que está indicado es hacer una biopsia por sospecha de que lo que vamos a tener no es una cosa infecciosa, es que tengamos alguna otra cosa. En adultos, sin embargo, el pronóstico no va a ser tan bueno, de forma que hasta 1/3 evoluciona hacia la cronicidad, sobre todo en base a lesiones mesangiales, porque si decíamos que la lesión se produce de espacio subepitelial al principio hacia espacio mesangial, también la curación se produce así. Lo primero que desaparecen son las lesiones mesangiales, lo primero que desaparecen son los inmunocomplejos subepiteliales, después los subendoteliales y lo último, los inmunocomplejos mesangiales. Pero también puede evolucionar mal. Si recordáis, cuando hablábamos de las jorobas, decíamos que parece que debajo de cada una de esas jorobas lo que tenemos es una ruptura de la membrana basal, que si no es correctamente taponada por ese complemento que se metía por esa joroba, al fin y al cabo, que se está formando, lo que puede favorecer, lo que puede permitir es la salida de plasma con factores de crecimiento, con fibrinógeno, al espacio de Bowman, que lo que van a hacer al estar ahí es estimular la célula epitelial, estimularla para que prolifere y va a proliferar formando semilunas.